La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos al sermón que hemos preparado para este cuarto domingo del tiempo de la Cuaresma. Es una bendición estar de nuevo con ustedes, creciendo juntos en la fe, mirando el cielo, y por esto quiero dar un cordial saludo a cada uno de ustedes, mis hermanos de la Iglesia Luterana Cristo. Damos también un saludo fraternal de parte del Sínodo de Iglesia Cristo Wells Internacional a los sembradores y sus grupos sembradores para que sigamos juntos en esta ruta Cristo, que es la que nos guía para poder tener el compañerismo, trabajar juntos en la misión y en la educación. También queremos decirles que oramos por cada uno de ustedes, los estudiantes de la Academia Cristo, para que sigan avanzando en todos sus estudios y sigan creciendo en la fe. El texto que vamos a meditar en este día está tomado de Romanos, el capítulo 8, los versículos del 1 al 10. Así nos dice la palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se pongan cómodos. El tema que hemos preparado para esta sección de Romanos, hijos de Dios, el Espíritu Santo nos hace vivir con vida y paz. Pablo no fundó la congregación en Roma y en el momento de escribir esta carta tampoco la conocía. Al escribir esta carta, no solamente tenía el propósito de mostrar el deseo de visitarlos desde Corinto, sino también el presentar la ley y el evangelio. Pero además de esto, estaba en busca de ayuda y apoyo financiero en conexión con la labor misionera que planeaba para España y el occidente. Pero todos nosotros sabemos que Pablo llegó a Roma en medio de su encarcelamiento en Jerusalén. Y en su juicio, que tardó mucho tiempo, él pidió que lo trataran como romano por su nacionalidad y por esto pidió un juicio con el emperador. El apóstol vivió 2 años en una casa por cárcel en Roma y allí pudo seguir su ministerio hasta la muerte. Pero tratando el tema de hoy, el mismo Pablo nos sirve como ejemplo para poder entender el mensaje que el Espíritu Santo nos está dando a través de estos versículos. Nosotros usamos nuestra razón para leer, entender y enseñar la palabra, pero tenemos miedo de tener sentimientos con esta palabra. Dios mismo nos dio sentimientos, los cuales quiere que usemos de manera asertiva al leer la palabra de Dios. Los sentimientos están llenos de emociones como la tristeza, vergüenza, alegría, ánimo y esperanza. Cada uno de nosotros necesitamos vivir esas emociones
cuando la palabra de Dios está tratando con nosotros. La parábola del hijo pródigo nos presenta el sentimiento de vergüenza que tuvo este hijo al pelear con los cerdos para poder subsistir, después de tener todas las comodidades en su casa. El profeta Isaías habla en la lectura de hoy cuál fue su sentimiento frente al enojo y a la misericordia de Dios. Y el rey David, en medio de su impenitencia por su adulterio con Betsabé, mostró sus sentimientos que vivía en esos momentos difíciles, y lo escuchamos en el Salmo para el día de hoy. Dijo David: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Salmo 32, versos 3 y 4. Mis hermanos, amigos en Cristo Jesús, Pablo es claro al escribir por qué los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y el ocuparse de la carne es muerte. Lo leímos en este texto de Romanos. Él sabía muy bien que era vivir en el pecado, que no es otra cosa que pensar y ocuparse de las cosas de la carne. Lucas, al escribir Hechos de los Apóstoles, nos relata cómo vivía Pablo según la carne. Así nos dice la palabra de Dios. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Hechos capítulo 26, versos 9 al 11, nos relata esto. La ley del pecado mostró a Pablo que no solo había pecado contra Dios, creyendo que él, el mismo Dios, estaba equivocado, sino que esta falta de amor a Dios lo llevó a pecar contra el quinto y el octavo mandamiento, y no le importaba dónde estaban los creyentes, solo buscaba que blasfemaran, que pecaran contra el segundo mandamiento, y Pablo, haciéndoles pecar en contra de Dios, mostró que era merecedor de la muerte eterna. Pero mis hermanos, es el momento que también veamos la ley del pecado en nuestras vidas. Dedicamos mucho tiempo con pensamientos vengativos, adúlteros o de libertinaje. Pasamos mucho tiempo haciendo dinero para complacer nuestra carne, pagando pornografía, comprando drogas, alcohol o juegos de azar. Dedicamos horas hablando mal del prójimo, o nuestra rebeldía no nos deja ver cómo pecamos contra todos los que Dios ha puesto como autoridad sobre nosotros. Realmente nosotros necesitamos tener en este momento un sentimiento de tristeza, de culpa y vergüenza hacia Dios por no ser la luz que Él nos ha mandado ser. Por esto, usted y yo merecemos la muerte eterna por nuestra infidelidad a Dios, a su palabra y a la falta de amor hacia el prójimo. Nuestro pecado merece ser condenado en el infierno por siempre. Así lo afirma Pablo en lo que estamos meditando para hoy. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Usted y yo necesitamos no solo racionalizar esas palabras, sino también meterlas en nuestro corazón. No estoy diciendo que volvamos nuestra vida cristiana una telenovela, pero sí que permitamos al Espíritu Santo usar nuestros sentimientos cuando escuchamos estas palabras. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Usted y yo hemos sido librados de ir al infierno, del castigo de Dios. ¿Y eso qué va a producir en nosotros? Alegría, esperanza,
y lágrimas en nuestros ojos, porque en ese momento el diablo no puede acusarnos de nada. Jesús vino a este mundo con un propósito claro. Y también lo escribió Pablo en esta porción de la palabra para hoy. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Jesús en su vida sufrió muchas tentaciones de parte de su carne, pero nunca pecó porque Él es Dios y vivió perfectamente por nosotros, cumpliendo cada mandamiento y lo atribuyó a cada uno de nosotros. Jesús fue perseguido por todos los líderes religiosos, líderes políticos y muchos judíos de Israel en sus tiempos, pero Él nunca les deseó el mal. Siempre trató con ellos para salvarlos, predicando fielmente la ley y el evangelio. Y en la cruz condenó el pecado porque allá sufrió el castigo que usted y yo merecemos, y ahora nosotros no tenemos ninguna condenación por su bendita sangre que nos ha limpiado nuestra carne pecaminosa. En verdad, eso nos lleva a no ocuparnos más de las cosas de la carne, sino en las del Espíritu. La obra de Jesús hecha por cada uno de nosotros nos lleva a tener un gran sentimiento de agradecimiento a Dios, y por eso necesitamos ver la actitud del hijo pródigo, la de Pablo, la de David, y gritar con alegría y con lágrimas en nuestros ojos porque tenemos la promesa y la esperanza de la vida eterna. Cierra tus ojos por unos segundos mientras que leo estos versículos. Mira el lugar que nos espera. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero mientras llegamos al cielo, vamos a dejarnos contagiar de esos sentimientos de Pablo por medio de estas preguntas retóricas. Y así nos dice la palabra de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Por eso vamos a dedicarnos, mis hermanos, a las cosas del Espíritu, que es vida y paz. Ese es el tema del sermón para el día de hoy. ¿Y esto qué quiere decir? Que Pablo nos responde esta pregunta al finalizar el texto para el día de hoy. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Estimados amigos y hermanos en Cristo Jesús, vamos a empezar desde este momento a dedicar el tiempo necesario para alimentar nuestra alma, porque el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros no solo nos enseña lo que hizo Jesús, sino que también nos guía al vivir en este mundo. Necesitamos saber que hemos muerto al pecado, y esto no es otra cosa que vivir como luz en este mundo. Usted y yo tenemos diferentes relaciones en este mundo. La relación con nuestra familia, vamos a meterle todo el corazón para que tengamos una relación familiar guiada por la paciencia, el amor y el perdón. Los que estamos casados, pues necesitamos saber que el matrimonio es muy importante para nosotros, y por eso la fidelidad, hablar con la verdad, el amor y el perdón son cualidades espirituales que el Espíritu Santo nos ha dado para practicarlo con la persona que estaremos compartiendo nuestra vida hasta que la muerte nos separe. En nuestros empleos es importante que seamos conocidos por la puntualidad, la honestidad y calidad en hacer nuestro trabajo, porque de esta manera mostramos
que vivimos guiados por el amor de Dios. Y aquí, en nuestra congregación, vamos a ser fieles a la palabra de Dios, porque esta fidelidad hace que tengamos la doctrina limpia, dándole toda la gloria a Dios. Y eso nos lleva también a un bienestar espiritual con cada uno de los hermanos en la fe, porque nunca podemos olvidar que con ellos vamos a disfrutar la eternidad alabando a nuestro Dios Trino, y por eso vamos a dejar que el Espíritu Santo quite de nosotros toda malicia, tropiezo y toda ofensa que podamos cometer contra Dios y el prójimo, y que esas actitudes pecaminosas sean cambiadas por la verdad y la paz. Es lo que vivió Pablo al ser perdonado, y al escribirlo inspirado por el Espíritu Santo, mostró la fidelidad de Dios en su vida, y ahora muestra esa misma fidelidad en nuestras vidas, la cual estamos viviendo, no solamente en este tiempo de Cuaresma, sino que vamos a seguir viviendo esa fidelidad de Dios hasta que Él nos llame a su presencia o hasta que Él venga por segunda vez. Amén. Los invito para que se pongan de pie. Es el momento de orar. Te damos gracias, Padre de amor, por bendecirnos con tu palabra en este día, por darnos la promesa del cielo, de la vida eterna, por asegurarnos de que ya no somos condenados, ni que el diablo puede señalar nuestro pecado. Gracias, Padre de amor, por tratarnos como tus hijos, tus herederos, y te pedimos, Señor, por cada una de las familias de nuestra iglesia. Los que no tienen empleo puedan conseguir pronto el empleo. Por aquellos que tienen enfermos en sus casas, como Socorro, Mariano, Nelly, Yoli Vargas. Ponemos en tus manos sus vidas, que seas tú ayudándoles, fortaleciéndoles en esos momentos difíciles. También queremos presentarte, Señor de los cielos, a nuestro profesor Andrés San Martín, que pueda recuperarse de sus dolencias físicas. Bendice a nuestro hermano liturgista Lester Soto también por su salud, y seguimos orando por el papá de Piedad, el papá de Marianela en Chile y la mamá de las hermanas Agudelo. Padre Santo, ponemos en tus manos todos los que han pedido oración y oramos por nuestra iglesia, para que sigamos llevando el ministerio de Academia Cristo a otros y podamos seguir caminando juntos en la ruta a Cristo. Bendícenos durante esta semana que estamos empezando, y damos gracias por el techo, la comida y el vestido. Que tu palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas y corazones. Bendice a cada sembrador, a cada grupo sembrador, para que sigan enseñando la palabra de Dios y podamos seguir ese compañerismo hasta que partamos de este mundo. Ponemos en tus manos la semana que estamos empezando, que tu palabra nos guíe y nos fortalezca. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.